Esta noche olvídate de los reyes, de las batallas con nombres rimbombantes, y de los héroes de manual, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más denso. Vamos a hablar del silencio. Imagina por un momento un mundo donde la mitad de tus vecinos, de las caras con las que te cruzabas cada mañana al ir a por el pan, ya no están. Un mundo donde el simple acto de respirar se ha convertido en una ruleta rusa, donde el aire que te rodea puede ser tu verdugo. Vamos a sumergirnos en la realidad callada y desasosegante de lo que significaba sobrevivir a la peste negra. Una época en la que todo aquello que daba forma al mundo se hizo añicos, las promesas, los juramentos, el respeto a los muertos, papel mojado. Un tiempo donde los remedios eran, como suele decirse, peores que la propia enfermedad. Y créeme, cuando uno de los remedios implicaba aplicarte emplastos de estiércol o sangrías hasta casi desmayarte, la comparación cobraba un nuevo y grotesco sentido. Y donde el verdadero desafío no era tanto esquivar a la muerte, sino aprender a convivir con los fantasmas. Aprender a caminar por calles vacías que antes rebosaban de vida, a seguir adelante en un mundo que se había convertido, de la noche a la mañana, en el eco de sí mismo. La mañana llega sin que nadie la haya invitado, no hay un gallo que anuncie el alba, hace semanas que su dueño se lo comió en un guiso febril, la luz que se filtra por los postigos de tu ventana es de un gris pálido, lechoso, como si al propio sol le diera pereza levantarse para iluminar este escenario. Sientes el frío de la piedra en las plantas de los pies descalzos, un frío que sube por tus tobillos y se instala en tus huesos. El aire dentro de la habitación es denso, huele a encierro, a sudor rancio y al humo de la vela que se consumió durante la noche. Te envuelves en una manta de lana áspera, que pica más de lo que abriga, y te acercas a la ventana. Al abrirla, una bocanada de aire húmedo y fétido te golpea el rostro. Es una mezcla compleja, una sinfonía de podredumbre, el olor a paja mojada, a basura acumulada en los callejones, y ese otro olor, dulzón y penetrante, que prefieres no identificar pero que ya forma parte del paisaje. Sales a la calle y tus botas de cuero se hunden en un fango pegajoso, una mezcla de tierra, excrementos de animales y desperdicios que nadie se molesta ya en recoger. El silencio es lo más sobrecogedor. Antes, a esta hora, la calle sería un caos de gritos de mercaderes, el martilleo del herrero, el murmullo de las comadres y el llanto de los niños. Ahora solo se oye el viento, un viento helado que se cuela por las callejuelas, y silba una melodía fúnebre. Levantas la vista, y ves las puertas marcadas con una cruz blanca, sentencias de muerte pintadas con cal. Algunas casas tienen las ventanas y las puertas clavadas con tablones, convirtiéndolas en tumbas prematuras para los que quedaron dentro. Es el protocolo de cuarentena del siglo XIV, una versión brutalmente eficaz del teletrabajo forzoso. Caminas con la cabeza gacha, evitando mirar a los pocos rostros que te cruzas, espectros demacrados con la misma mirada vacía que tú. Llegas a la plaza del mercado, el antiguo corazón de la ciudad, un corazón que ha dejado de latir. Donde antes se apretujaban cientos de personas regateando por un trozo de pescado o un saco de harina, ahora solo hay puestos vacíos, volcados, cubiertos por una fina capa de escarcha matutina. Un perro esquelético olisquea entre los restos, sin encontrar nada. El aire es tan quieto que podrías oír caer un alfiler, si alguien tuviera la energía para dejarlo caer. Te apoyas en la fuente seca del centro de la plaza y sientes la piedra rugosa y fría bajo tus manos. El silencio aquí es diferente, es un silencio grande, abierto, que resuena en el vacío, y te hace sentir increíblemente pequeño y vulnerable. Es el silencio que queda después de que la fiesta ha terminado de la peor manera posible. Si te gusta esta calma inquietante, solo si de verdad te gusta, puedes darle a me gusta. Al mediodía, un sol acuoso logra atravesar las nubes, pero su luz no calienta. Solo sirve para hacer más visibles las manchas de humedad en las paredes de las casas, y el brillo enfermizo en los charcos de agua estancada. El hambre aprieta en tu estómago, un nudo sordo y constante. Entras en una taberna, una de las pocas que aún abre sus puertas. El ambiente en el interior es casi tan lúgubre como en el exterior. Un puñado de hombres sentados en mesas separadas, bebiendo una cerveza agria y aguada, miran un punto fijo en la pared. Nadie habla. El único sonido es el crepitar del fuego en la chimenea, y el sorbo ocasional de algún parroquiano. El tabernero, un hombretón que ha perdido la mitad de su peso y toda su alegría, te sirve una jarra sin mirarte a los ojos. El líquido es tibio y sabe a desesperación.
Aquí dentro, el olor a serrín mojado y vino derramado no logra enmascarar el hedor a miedo. La tarde se arrastra con una lentitud exasperante. Decides volver a casa, el único refugio que te queda aunque se parezca más a una celda. Por el camino, ves pasar la carreta. La reconoces por su chirrido lastimero, un sonido que se te ha grabado a fuego en la memoria. Dos hombres con el rostro cubierto por trapos empujan un carro de madera desvencijado, apilando cuerpos envueltos en sábanas sucias. No hay lamentos, no hay cortejos fúnebres. Solo el sonido sordo de los cadáveres al ser arrojados unos sobre otros, y el crujido de las ruedas sobre el barro. Apartas la mirada, pero la imagen se queda contigo. Piensas en las promesas de la iglesia, en el paraíso y en el juicio final. Todo parece una broma de mal gusto ahora mismo. La única certeza es el chirrido de esa carreta y el bulto anónimo que podría ser tú mañana. Cuando la noche cae, lo hace como un sudario de terciopelo negro y pesado. La oscuridad lo devora todo. No hay antorchas en las calles, nadie se atreve a malgastar aceite o madera. El mundo se reduce al pequeño círculo de luz que proyecta tu candil. Desde tu ventana, la ciudad es una boca desdentada y oscura. Agudizas el oído, intentando captar algún signo de vida, pero solo escuchas el ulular del viento, y a lo lejos, una tos seca, profunda, que se corta de golpe y es seguida por un silencio aún más profundo. Te metes en la cama, bajo el peso de 3 mantas, pero el frío no es solo físico. Es un frío que nace del alma, de la soledad absoluta de saber que si gritas, es muy probable que nadie te oiga. Y si alguien te oye, es aún más probable que finja no haberlo hecho. Cierras los ojos, intentando encontrar el sueño, ese pequeño ensayo de la muerte. Si logras dormirte, comenta la hora en la que por fin lo conseguiste. Pero el sueño no trae el olvido, solo un breve y frágil armisticio. Porque incluso en este mundo diezmado, la vida, o lo que queda de ella, se aferra con una terquedad brutal a la rutina. El hambre no entiende de plagas, y el frío no respeta el luto. Así que, antes de que el sol se digne a aparecer, el trabajo te llama. No es una vocación, ni un orgullo. Es una condena, una forma de medir el tiempo que te queda, no en días ni en horas, sino en tareas repetidas hasta el agotamiento. Vamos a descender juntos, a las entrañas de ese esfuerzo, a la sinfonía monótona del día a día, donde cada profesión es un círculo distinto del mismo infierno. Ahora eres minero. La luz del sol es un recuerdo lejano, un lujo que no te puedes permitir. Tu mundo es una herida abierta en la tierra, un laberinto de túneles oscuros y húmedos que huele a piedra mojada, a metal y al sudor rancio de generaciones de hombres que han tosido sus pulmones aquí abajo. El único sonido es el eco de tu propio esfuerzo, un ritmo primitivo y constante. El pico golpea la veta de carbón. Un golpe seco. El sonido viaja por la galería y regresa a ti, distorsionado, como si la propia montaña te devolviera el eco de tu fatiga. Levantas el pico de nuevo, tus músculos gritan en protesta y vuelves a golpear. La llama de tu candil de sebo tiembla, proyectando sombras danzantes que convierten las rocas en monstruos agazapados. El aire que respiras es espeso, un caldo de polvo de carbón que se pega a tu garganta y a tus pulmones, cada bocanada es como tragar lija. Sientes el frío de la roca a través de tu ropa raída, una humedad que se te cala hasta los huesos y que nunca, jamás, abandona tu cuerpo. Golpeas. Respiras polvo. Golpeas de nuevo. Es un mantra físico. Un ritual que te vacía la mente de cualquier pensamiento que no sea el siguiente golpe. No piensas en los que ya no suben de la mina, en los que se quedaron tosiendo sangre en sus jergones. Solo piensas en la roca, en la pequeña victoria de cada trozo de carbón que arrancas de las entrañas de la tierra. Es un trabajo honesto, te decían. Tan honesto como robarle el calor a la tierra mientras ella te roba el aliento. A mediodía, te detienes. No porque el sol esté en su cenit, aquí abajo no hay día ni noche, sino porque el cuerpo te lo exige. Te sientas sobre una roca húmeda, en la más absoluta oscuridad para ahorrar el sebo de la lámpara. El silencio que te envuelve es total, profundo, casi sólido. Desenvuelves un trozo de pan duro como una piedra y un pedazo de queso con sabor a rancio. Lo masticas lentamente, sintiendo cómo los granos de polvo de carbón crujen entre tus dientes. Bebes un sorbo de agua de un odre de cuero, un agua que sabe a tierra y a oscuridad.
Es tu banquete. 5 minutos de quietud antes de volver a la percusión, a la danza agotadora del pico y la piedra, hasta que tus brazos sean 2 trozos de plomo inútiles. Dejas la mina y ahora eres hilandera. Tu universo no es la oscuridad subterránea, sino una habitación apenas más grande que una celda, donde el aire está tan cargado de hebras de lana y polvo que parece neblina. La única luz es un haz pálido que entra por una ventana sucia, iluminando millones de partículas que danzan en el aire como un enjambre de insectos fantasmales. El sonido que domina tu existencia es el zumbido monótono de la rueca o el golpeteo rítmico del telar, un sonido constante e hipnótico que se convierte en el latido de tu propia vida. Tiras de la hebra de lana cruda, sucia y grasienta. La retuerces con los dedos, que tienes agrietados y llenos de callos. La enrollas en el uso. Una y otra vez. Tus hombros y tu espalda son un nudo de dolor constante por la postura encorvada. La tarea es interminable, una hebra que se convierte en hilo, un hilo que se convierte en madeja, una madeja que se une a otras tienen un fardo que alguien se llevará sin mirarte a la cara. No piensas en los hermosos tapices o en los abrigos cálidos que se harán con tu trabajo. Piensas en el calambre que te sube por el cuello, en el hambre que te roe el estómago, en el sonido de la tos seca de la mujer que trabaja a tu lado. Tiras. Retuerces. Enrollas. El movimiento es mecánico, tu mente se evade a un lugar vacío, un páramo donde no hay ni dolor ni esperanza, solo el zumbido de la rueca, eterno e indiferente. La pausa es un lujo que apenas existe. Te detienes solo el tiempo suficiente para beber un poco de agua y comer un caldo aguado con un trozo de nabo flotando en él como un náhuatl solitario. Lo haces sentada en el mismo taburete, sin apartar la vista de tu trabajo. A tu lado, una joven llamada Elara, que no debe tener más de 15 años, tose de nuevo, una tos húmeda y profunda. No dices nada. Ella no dice nada. No hay consuelo que ofrecer. Ambas sabéis que, cuando una rueca se silencie, habrá otra mujer desesperada lista para ocupar el taburete vacío. Así que vuelves al trabajo. Tiras de la hebra. La retuerces. La enrollas. Tejes el hilo de tu vida, un hilo frágil y gris que se puede romper en cualquier momento. Ahora el calor te abraza. Eres panadero. Tu jornada empieza en la oscuridad más profunda de la madrugada, cuando el resto del mundo duerme o agoniza. El aire de la panadería es una mezcla sofocante de harina en suspensión, el olor dulce y vivo de la levadura y el aliento abrasador del horno. El horno es el centro de tu mundo, una bestia de ladrillo con una boca incandescente que exige ser alimentada. Tus brazos, cubiertos de una capa blanca de harina que parece la piel de un fantasma, se hunden en la masa. Amasas. Doblas. Golpeas la masa contra la mesa de madera. Es una lucha cuerpo a cuerpo con una materia viva, un esfuerzo brutal y repetitivo que te deja sin aliento y con los músculos ardiendo. El sudor te resbala por la frente y se mezcla con la harina, creando un surco pastoso en tu piel. El sonido de la masa al ser golpeada es un ruido sordo, orgánico, el único diálogo que mantienes durante horas. Cada hogaza que formas es una pequeña escultura, un acto de creación en un mundo que se deshace. Pero no hay arte en esto. Solo la necesidad imperiosa de transformar el grano en algo que pueda llenar un estómago vacío. Metes la pala de madera en el horno y el golpe de calor es como una bofetada. El vello de tus brazos se chamusca. Sacas el pan, dorado y crujiente, y el olor que inunda el local es casi una ofensa, un recordatorio de una vida normal que ya no existe. Tu comida es el pan que no se vende. El que está un poco quemado, el que tiene una forma extraña. Lo comes de pie, junto al horno, sintiendo el calor en la espalda y el vacío en el alma. Ves las pocas caras que vienen a comprar. Caras demacradas, con ojos asustados que evitan los tuyos. Pagan con lo que pueden, a veces con una moneda, a veces con una promesa. Ya no hay charlas, ni cotilleos. Solo el intercambio silencioso de pan por miedo. Y cuando el último cliente se va, limpias la mesa, barres la harina del suelo y preparas la masa para el día siguiente. Amasas. Doblas. Golpeas. El ciclo nunca termina, porque el hambre, al igual que la muerte, nunca descansa. El olor cambia, ahora es sal, pescado y podredumbre. Eres pescador. El mar es tu campo de trabajo, un amante cruel e impredecible.
Antes del alba, empujas tu barca a través de las olas heladas, sintiendo cómo el agua se filtra por tus botas de cuero y te entumece los pies. El viento te corta la cara, un viento cargado de salitre que te agrieta los labios y la piel. Tus manos son dos garras ásperas y callosas por el roce constante de las redes y los cabos. Remas con un ritmo lento y pesado, cada palada es un tirón en tus hombros doloridos. El único sonido es el crujido de la madera de la barca y el murmullo del mar, un susurro que a veces suena a promesa y otras a amenaza. Lanzas la red con un movimiento que has repetido miles de veces, un gesto que tu cuerpo conoce mejor que tu mente. Y luego esperas. Esperas mientras la barca se mece, un cascarón de nuez en la inmensidad gris del agua. Miras al horizonte, a la línea donde el cielo y el mar se funden en una misma desolación. Piensas en los otros barcos que ya no salen al mar, en los rostros de los hombres que compartían contigo el frío y la espera. Ahora estás solo. El silencio en el mar es distinto al de la tierra. Es un silencio vivo, lleno de sonidos sutiles. El chapoteo del agua contra el casco, el grito lejano de una gaviota. Un silencio que te hace sentir insignificante. Recoges la red. El esfuerzo es inmenso. Tiras con todo el peso de tu cuerpo, sintiendo cómo los músculos de tu espalda se tensan hasta el límite. A veces, la red sube casi vacía, con un par de peces plateados y un montón de algas malolientes. Otras, sube pesada, y por un instante sientes una chispa de esperanza, solo para descubrir que has pescado un madero a la deriva, o algo peor, algo que prefieres devolver al mar sin mirar demasiado. Tu comida es uno de esos peces pequeños, asado en una pequeña lumbre en la playa, con el sabor amargo de la soledad y la sal. Y al día siguiente, vuelves a empujar la barca. Lanzas la red, esperas, tiras, un ritual inútil contra un océano indiferente. Ahora te encoges, te haces pequeño. Eres desollinador. O más bien, el niño que hace el trabajo de un desollinador. Tu mundo es vertical, oscuro y estrecho. Una chimenea, te meten por el tiro, con un cepillo en la mano y el corazón en un puño. El olor a hollín y a ceniza fría te invade, se te mete en la nariz, en la boca, en los ojos. La oscuridad es absoluta, el único camino es hacia arriba, hacia una pequeña mota de luz gris que parece inalcanzable. Te arrastras, raspando tus rodillas y tus codos contra el ladrillo rugoso y áspero. El hollín se te pega a la piel, una segunda piel negra y sofocante. Cada centímetro que avanzas es una victoria. El espacio es tan reducido, que a veces sientes que las paredes te aplastan, que te vas a quedar atascado para siempre, en esta garganta de ladrillo. El pánico te sube por el pecho, pero lo ahogas, tienes que seguir subiendo. El sonido es tu propia respiración, jadeante y sorda, y el raspar de tu cepillo contra la creosota acumulada. Raspas. Subes. Respiras hollín. Es un ascenso a ciegas, una peregrinación hacia un cielo que solo es un pequeño círculo de desesperanza. A veces, trozos de hollín ardiendo de un fuego que no se ha apagado del todo caen sobre ti, pequeñas brasas que te queman la piel y la ropa. Cuando por fin llegas arriba y asomas la cabeza por la chimenea, el aire frío en tu cara es la sensación más gloriosa del mundo. Ves los tejados de la ciudad, un mar de tejas grises y silenciosas. Por un instante, te sientes como un rey en su atalaya. Pero es un espejismo. La bajada es igual de peligrosa, y al llegar al suelo, eres una pequeña criatura negra, tosiendo un polvo oscuro que te está matando lentamente. Tu recompensa es una moneda y un trozo de pan. Te lavas en un cubo de agua helada que apenas quita la capa superficial de suciedad, y al día siguiente te espera otra chimenea. Otro túnel oscuro, subes, raspas, toses, un viaje de ida y vuelta al infierno por unas pocas migajas. El mundo se mueve al ritmo de unas ruedas que chirrían. Eres carretero. Tu casa es el pescante de un carro tirado por un buey o un caballo tan cansado y flaco como tú. Tu trabajo es mover cosas de un sitio a otro. Antes movías sacos de grano, barriles de vino, fardos de lana. Ahora mueves lo que hay que mover. A veces, son los pocos bienes de una familia que huye de la ciudad. Otras, son tablones para tapiar las casas de los apestados. Y otras, las peores, son los propios apestados, o lo que queda de ellos. El sonido que te acompaña todo el día, es el chirrido agónico de los ejes de madera, una queja constante que se te mete en la cabeza, y no te abandona ni en sueños.
Sientes el traqueteo del carro en cada hueso de tu cuerpo. Las calles embarradas son un desafío constante, las ruedas se hunden en el fango y el animal se esfuerza, resoplando, sin apenas fuerza para avanzar. Tiras de las riendas, gritas, pero tu voz es tan débil como el animal. El olor es una mezcla de estiércol, cuero mojado y, dependiendo de la carga, ese olor dulzón y penetrante de la muerte que ya conoces demasiado bien. Ves la ciudad pasar a una velocidad exasperante. Ves las puertas marcadas con cruces, las ventanas cerradas, las caras que se asoman y se esconden al verte pasar. Eres un mal augurio sobre ruedas. Tu comida es un trozo de carne seca y dura que masticas mientras conduces, sin detenerte. Bebes de una bota de vino agrio. No hablas con nadie. Nadie quiere hablar contigo. Eres el barquero que transporta las almas, no a través de la laguna Estigia, sino por las calles llenas de barro de una ciudad moribunda. Al final del día, desenganchas al animal, le das un poco de paja y te acurrucas a dormir bajo el carro, envuelto en una manta que huele a camino y a tristeza. Y con la primera luz, vuelves a enganchar al animal. El eje vuelve a chirriar, el carro vuelve a moverse. Un viaje lento y sin destino, en un mundo que se ha quedado quieto. Pero el trabajo, ese ritual monótono que te ancla a la vida, es también una trampa exquisitamente diseñada. La peste no es el único depredador que acecha en las sombras de tu día a día. El mundo, incluso en su estado más letárgico, ha conservado una imaginación inagotable para el dolor y el accidente. Cada herramienta es una promesa de mutilación, cada tarea un coqueteo con el desastre. Vuelves a la mina, pero esta vez no es el polvo lo que te preocupa, es el silencio. Un silencio antinatural. De repente, oyes un crujido sobre tu cabeza, el lamento de una viga de madera que se rinde. No tienes tiempo de gritar. La oscuridad no solo te envuelve, sino que te aplasta. El peso de la montaña desciende sobre ti, y tu último pensamiento no es sobre Dios ni sobre tu familia, sino sobre la estúpida ironía de haber sobrevivido a la enfermedad del aire solo para ser devorado por la tierra. O quizás estás de vuelta en la panadería, embriagado por el calor del horno. El suelo está resbaladizo, una pátina de grasa y harina derramada. Un mal paso, un tropiezo, y tu mano se apoya donde no debe, en el borde al rojo vivo de la boca del horno. El siseo de tu propia piel es un sonido que jamás olvidarás. El dolor es una luz blanca y cegadora que borra todo lo demás. Te apartas con un grito ahogado, mirando tu mano convertida en una garra carbonizada e inútil. El olor a cerdo quemado que impregna el aire es, terriblemente, el olor de tu propia carne. El pan seguirá horneándose, indiferente a tu agonía. Después de todo, el hambre de los vivos no espera a que sanen las heridas de los desafortunados. Y esa hambre voraz y desesperada, es la madre de todos los engaños. El pan que compras, si tienes la suerte de encontrarlo, ya no es solo harina y agua. Sientes una textura arenosa entre los dientes, un crujido que no debería estar ahí. Es el ingenio del panadero, que para estirar su escasa harina la mezcla con serrín, con tiza molida, a veces incluso con polvo de huesos que recoge de las fosas comunes. El pan es más blanco, sí, y más pesado. Pagas por el peso al fin y al cabo. Es un truco de magia macabro. Te venden la ilusión de abundancia mientras te llenan el estómago de piedra y muerte. Y tú lo comes, porque un estómago lleno de mentiras duele menos que uno vacío de verdad. La estafa es un arte que florece en la miseria. La leche que le das a tu hijo es un líquido azulado y acuoso, al que el lechero ha añadido agua del pozo, y un poco de yeso para devolverle un color vagamente decente. La cerveza de la taberna, ese último refugio, tiene un amargor extraño, no de lúpulo, sino de hierbas baratas y a veces venenosas, que el tabernero añade para darle potencia y ocultar que es poco más que agua de fregar fermentada. Bebes, buscando el olvido, y encuentras un dolor de cabeza atronador y calambres en las tripas. Es la economía de la supervivencia, un círculo vicioso donde cada uno intenta estafar a la muerte, y en el proceso, se estafan los unos a los otros con venenos a cámara lenta. Pero el premio al cinismo se lo lleva el carnicero, en su puesto cuelgan piezas de carne con un brillo febril, rociadas con sangre para que parezcan frescas. El olor a especias, a clavo y a pimienta, lucha desesperadamente por enmascarar el hedor dulzón de la putrefacción que se esconde debajo. Es la carne de un animal que no murió por el cuchillo, sino por la misma enfermedad que recorre las calles.
El carnicero te la vende a mitad de precio, con una sonrisa cómplice, y tú la compras, porque llevas semanas sin probar otra cosa que no sea pan duro y nabos. Esa noche, la fiebre y los vómitos te recuerdan que, en esta época, no hay nada más caro que una ganga. Ante la impotencia, la razón se retira y deja paso al teatro del absurdo. Ves a los pocos ricos que quedan caminar por la calle con una expresión de pánico contenido, apretando contra su nariz una esfera de metal o de madera finamente labrada. Es un pomelo de olor, una pequeña bola llena de ámbar gris, almizcle, pétalos de rosa, y otras esencias carísimas. Creen que la enfermedad viaja en el mal aire, en los olores fétidos de la muerte. Así que se construyen una burbuja personal de perfume, caminando entre la podredumbre mientras inhalan el aroma de un jardín que ya no existe. Es el equivalente medieval a ponerse unos auriculares con cancelación de ruido en mitad del apocalipsis. Los médicos o los charlatanes que se hacen pasar por ellos ofrecen remedios que parecen extraídos de una pesadilla. Te venden pociones a precios desorbitados. La más famosa es la triaca, un brebaje legendario que contiene más de 60 ingredientes, incluyendo carne de víbora, opio y cuerno de unicornio molido, que suele ser el cuerno de cualquier animal que tuvieran a mano. Sabe a rayos, a una mezcla de barro, especias y desesperación. Para los más pudientes, el remedio implica beber vinagre en el que se han disuelto esmeraldas y perlas pulverizadas. La idea es que las piedras preciosas, por ser puras y duras, combatirán la corrupción del cuerpo. Un método infalible para convertir tu fortuna en la orina más cara de la historia. Y luego está el método que combina la crueldad con la estupidez más absoluta. Si tienes un bubón, esa hinchazón purulenta en la ingle o la axila, el sanador te propone una solución zoológica. Afeita la zona, toma una gallina viva, le arranca las plumas del trasero y te la amarra, viva y cloando de pánico, directamente sobre la hinchazón. La teoría es que el calor del ave extraerá el veneno de la peste, la gallina enfermará y morirá, pero tú, supuestamente sanarás. Cuando el primer pájaro muere, te atan otro, y otro. Es una escena grotesca, tú, febril y delirando, convertido en un nido para aves aterradas. Nadie se para a pensar que quizá las gallinas simplemente mueren de puro espanto. Pero la locura no es solo individual, a veces es un espectáculo colectivo. Un día, oyes un cántico lejano que se acerca. Son ellos. Los flagelantes. Una procesión de hombres semidesnudos entra en la ciudad, con los rostros cubiertos y las espaldas convertidas en un mapa de cicatrices. Avanzan lentamente, cantando salmos lúgubres, mientras se azotan rítmicamente con látigos de cuero con nudos de metal en las puntas. El sonido es hipnótico y terrible. Un chasquido húmedo seguido de un gemido ahogado. La sangre salpica las paredes de las casas y el rostro de los curiosos que los observan, paralizados entre el horror y una extraña fascinación. Creen que la peste es un castigo divino, y que a través de su propio sufrimiento pueden aplacar la ira de Dios y salvar al mundo. Se detienen en la plaza del mercado, forman un círculo y la ceremonia alcanza su clímax de dolor y éxtasis. Caes de rodillas, no sabes si por devoción o por puro vértigo. Cuando la procesión abandona tu ciudad, dejando un rastro de sangre y fervor religioso, te das cuenta de la paradoja final. Estos hombres santos, en su peregrinaje de una ciudad apestada a la siguiente, no hacen más que ayudar a la enfermedad a viajar más rápido. Son los mensajeros de Dios, sí, pero también los mejores aliados de la plaga. La peste es la gran protagonista, la estrella indiscutible de este macabro escenario, pero no te equivoques, no tiene la exclusiva del sufrimiento. Es solo la reina en un baile al que asisten otros monstruos, más silenciosos quizás, pero igualmente voraces. Piensa en la tisis, la consunción. No llega con la fanfarria de los bubones y la fiebre negra, no. Ella es una amante discreta y paciente. Empieza como una tos seca en el fondo de tu pecho, una pequeña molestia que achacas al frío o al polvo de tu trabajo. Pero la tos se queda, se convierte en tu sombra sonora. Luego, notas que la ropa te queda un poco más grande, que subir un tramo de escaleras te deja sin aliento, buscando aire como un pez fuera del agua. Tus mejillas adquieren un rubor febril, una belleza trágica que engaña a los incautos, mientras por dentro te estás deshaciendo, tus pulmones se convierten lentamente en una masa inservible. Y un día, tras un acceso de tos más violento, miras el pañuelo y ves la mancha roja, brillante, la firma inconfundible de tu sentencia de muerte. Luego está el tifus,
la fiebre de las cárceles, de los barcos, de cualquier lugar donde los hombres se hacinan como ganado. No la transmite el aire, sino un enemigo mucho más pequeño e íntimo, el piojo. Lo sientes caminar por tu cuero cabelludo, por las costuras de tu ropa, pero es una molestia tan común que apenas le prestas atención. Hasta que un día, un frío glacial te sacude hasta los dientes, seguido de un fuego que parece nacer en la médula de tus huesos. La cabeza te estalla en un dolor punzante y el mundo se convierte en una pesadilla febril. Ves cosas que no están ahí, hablas con fantasmas, mientras tu cuerpo se cubre de pequeñas manchas rojas, como si alguien te hubiera salpicado con sangre. Pierdes la noción del tiempo, de quién eres, flotando en un delirio del que muchos, simplemente, no regresan jamás. Es la enfermedad de la miseria, un recordatorio de que la suciedad al final, siempre se cobra su libra de carne. La viruela es la artista del grupo, la que deja su obra marcada en tu piel para siempre. Empieza como una fiebre cualquiera, pero pronto tu cara, tus brazos, tu cuerpo entero, se convierten en un lienzo para su creación. Pequeñas pústulas rojas que crecen, se llenan de un líquido amarillento y te pican con una ferocidad demoníaca. Si te rascas, y te rascarás, las cicatrices te acompañarán hasta la tumba. Si sobrevives, porque la viruela se lleva a 1 de cada 3, te levantarás del lecho de enfermo siendo otra persona. Tu rostro será un mapa de cráteres, un paisaje lunar que contará la historia de tu batalla. A veces, la enfermedad se ensaña y te roba la vista, dejándote en una oscuridad perpetua. Te ha perdonado la vida, sí, pero se ha asegurado de que nunca olvides quién manda, dejando su firma indeleble en tu propio rostro. Y no podemos olvidar las intoxicaciones, los venenos cotidianos que se esconden en la comida. El más espectacular es el fuego de San Antón. Proviene del pan de centeno, tu alimento básico, cuando el grano ha sido infectado por un hongo minúsculo y oscuro. Al principio sientes un hormigueo en los dedos de las manos y los pies, como si se te hubieran dormido. Pero pronto, el hormigueo se convierte en un ardor insoportable, un fuego que te quema por dentro y que ninguna agua puede apagar. Tus extremidades se enfrían, se vuelven negras, secas, como la rama de un árbol muerto en invierno, se momifican mientras aún estás vivo, hasta que un día, con un movimiento brusco, se desprenden de tu cuerpo. Un pie, una mano, que cae al suelo con un ruido sordo. Y mientras tu cuerpo se desmorona, tu mente viaja a lugares extraños, sacudida por alucinaciones terroríficas, o por una euforia demencial que te hace bailar hasta la extenuación. En este panorama, la idea de un hospital no es la que tienes en mente. Olvida las habitaciones privadas, la higiene y la tecnología. Un hospital en el siglo XIV es, fundamentalmente, una antesala de la muerte gestionada por la caridad. Un lugar al que vas no tanto a curarte, sino a morir bajo un techo, y con la promesa de que alguien rezará por tu alma. Es un granero de almas perdidas, un almacén de cuerpos que esperan su turno. La mayoría son gestionados por órdenes religiosas, monjes y monjas, que, armados con más fe que conocimientos, libran una batalla perdida de antemano contra un enemigo invisible y todopoderoso. Son héroes anónimos, sí, pero su heroísmo consiste en cambiar tus sábanas sucias, darte un sorbo de agua y cerrar tus ojos cuando exhalas el último aliento. Los curanderos y las sanadoras de pueblos son la competencia directa. No tienen títulos de la Universidad de Salerno o Montpellier, pero tienen algo más valioso, la confianza de la gente. Sus conocimientos son una mezcla de sabiduría ancestral sobre hierbas, superstición y una aguda psicología popular. Te preparan un emplasto de hierbas para cerrar una herida, una infusión para calmar la fiebre, o te recitan un ensalmo para ahuyentar al mal de ojo. Sus remedios no siempre funcionan, claro, pero al menos te tocan, te miran a los ojos, te escuchan. Ofrecen algo que el médico de la máscara de pico jamás te dará: un poco de calor humano. A veces, eso es lo único que puede hacer la diferencia entre rendirse y seguir luchando un día más. Y luego están las parteras, las reinas indiscutibles del principio y muy a menudo, del fin de la vida. El nacimiento no es un evento médico, es un ritual femenino, un campo de batalla doméstico. La partera es la generala. Con sus manos expertas y su voz firme, dirige la operación en una habitación pequeña, caldeada por el fuego, y llena de vecinas y parientes que ofrecen ayuda y consejos no solicitados. El aire huele a sudor, a sangre y a miedo.
La mortalidad tanto de la madre como del niño es una sombra que planea sobre cada parto. 1 de cada 3 niños no llegará a cumplir un año. Muchas mujeres mueren de fiebres puerperales, de hemorragias que nadie sabe cómo detener. La partera lucha por cada vida con uñas y dientes, con masajes, hierbas y oraciones, sabiendo que cada bebé que llora es una victoria improbable contra la oscuridad. Cuando todas las batallas se han perdido, queda el último destino, el cementerio. Pero los cementerios de las iglesias, esos pequeños jardines sagrados, se quedaron sin espacio a las pocas semanas de que la peste llegara. La tierra ya no podía acoger a más muertos. Tuvieron que improvisar. Empezaron a cavar fosas enormes a las afueras de la ciudad. Fosas comunes. Ya no hay lápidas, ni nombres, ni ceremonias individuales. Los cuerpos llegan en las carretas, envueltos en simples sudarios, y son arrojados dentro, unos encima de otros, como sacos de grano. Se espolvorea una fina capa de cal viva para acelerar la descomposición y mitigar el hedor, y luego una capa de tierra, y se empieza a llenar la siguiente capa. Ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos iguales al fin, anónimos en un abrazo multitudinario y pútrido. La dignidad de la muerte se ha convertido en un lujo inasumible. Ahora, abre los ojos, estás en uno de esos hospitales. Te han traído aquí hace 2 días, aunque el tiempo ha perdido todo su sentido. Estás tumbado en un jergón de paja sobre un catre de madera, en una sala inmensa y abovedada, que en otros tiempos fue el refectorio de un monasterio. A tu lado, en hileras que se pierden en la penumbra, hay docenas de cuerpos como el tuyo. Cuerpos que tosen, que gimen, que deliran en voz baja. La luz de la mañana se filtra a través de los altos ventanales góticos, pero es una luz fría, gris, que no calienta. Solo sirve para iluminar las partículas de polvo y enfermedad que flotan en el aire. El primer sonido del día es el de una campana lejana, llamando a los monjes a la oración del alba. El primer olor es una sinfonía nauseabunda. El hedor a sudor rancio, a orina, a heces, a vómito y ese olor dulzón, metálico de la sangre y el tejido enfermo. Es el perfume de la desesperación. Intentas incorporarte, pero un mareo te obliga a tumbarte de nuevo. Tu cuerpo es un extraño, pesado y dolorido, que se niega a obedecerte. Tienes la boca seca, pastosa, y una sed que parece haberte secado por dentro. Una figura silenciosa vestida con un hábito oscuro, se mueve entre los jergones. Es el hermano Mateo. No es joven ni viejo. Su rostro es una máscara de agotamiento y resignación. Pasa a tu lado sin detenerse. Su tarea matutina es la más lúgubre de todas. Hacer el recuento de los que no han sobrevivido a la noche. Ves cómo se detiene 2 catres más allá del tuyo. Toca el hombro de un hombre. No hay respuesta. Con una eficiencia desprovista de emoción, él y otro monje envuelven el cuerpo en su propia manta y se lo llevan, dejando el jergón vacío y manchado, listo para el siguiente. Poco después, llega el desayuno. No es más que un cuenco de madera con un caldo ralo y tibio, una especie de gacha de avena tan aguada que es casi transparente. Una joven novicia, con los ojos llenos de un miedo que intenta disimular, te ayuda a incorporarte y te acerca el cuenco a los labios. El líquido no sabe a nada, o quizás es tu boca la que ha perdido la capacidad de saborear. Lo tragas con dificultad, sintiendo cómo el calor apenas perceptible desciende por tu garganta. Es más un ritual que una comida, un gesto para recordarte que, técnicamente, sigues vivo. A media mañana, ocurre un evento extraordinario, la visita del médico. No es un monje. Es un hombre importante, o al menos lo aparenta. Viste ropas finas, y va precedido por un asistente. Pero lo más llamativo es su cabeza. Lleva la famosa máscara de pico, esa aterradora prótesis de cuero con ojos de cristal, y un largo pico relleno de hierbas aromáticas, vinagre y paja. No se acerca a ti. Se detiene a una distancia prudencial, te observa, y le pregunta al hermano Mateo por tus humores. Habla en un latín pretencioso sobre la bilis negra y el desequilibrio de los fluidos corporales. El médico no te toca. Tocar a un enfermo es un trabajo para sirvientes o monjes. Su labor es intelectual, un diagnóstico a distancia basado en teorías milenarias. Después de unos minutos de observación, dicta su veredicto. Recomienda una sangría para expulsar la sangre corrupta, y un emplasto de estiércol de paloma mezclado con bilis de buey para aplicar sobre tus bubones.
El asistente toma nota diligentemente. El médico asiente con aire de suficiencia, recoge su paga, una suma considerable que tu familia ha reunido con esfuerzo, y se marcha, dejando tras de sí una estela de perfume de clavo y arrogancia. Ahora le toca el turno al barbero cirujano. Es un hombre corpulento con manos como palas y un delantal de cuero manchado de sangre vieja. No tiene la finura del médico, pero al menos es un hombre de acción. Desenrolla su estuche de herramientas, navajas de distintos tamaños, ventosas de cristal y una palangana de latón. Te agarra el brazo con una fuerza que te hace gemir. Busca una vena con el pulgar, la encuentra, y sin mediar palabra, hace una incisión rápida y precisa. La sangre empieza a brotar, oscura y espesa. Cae en la palangana con un sonido sordo. El barbero te observa con atención, no para ver si mejoras, sino para calcular cuándo has perdido suficiente sangre sin llegar a desmayarte del todo. O al menos, no demasiado rápido. Sientes cómo la fuerza te abandona, tu visión se vuelve borrosa, y un sudor frío te perla la frente. Cuando el barbero decide que ya es suficiente, te vende el brazo con un trapo no demasiado limpio, y se va a por su siguiente víctima. Te quedas ahí, más débil que antes, preguntándote si te han extraído la enfermedad, o las pocas ganas de vivir que te quedaban. El mediodía llega y se va sin pena ni gloria. La luz del sol se mueve perezosamente por la sala, dibujando rectángulos dorados en el suelo de piedra. En esos rectángulos danzan millones de motas de polvo, cada una imaginas, un posible pasajero de la muerte. El almuerzo es una repetición del desayuno, el mismo caldo insípido, quizás con la adición de un trozo de pan tan duro que podrías usarlo para afilar un cuchillo. Lo mojas en el caldo hasta que se convierte en una pulpa comestible y lo tragas sin placer. El sonido de la sala es una orquesta constante. El tosido seco y persistente del hombre a tu derecha. El murmullo delirante de la mujer a tu izquierda, que habla con su hijo muerto. Los rezos en voz alta de un anciano al fondo, que negocia con Dios su entrada al paraíso. Y por encima de todo, el zumbido omnipresente de las moscas, gordas y perezosas, que revolotean de un cuerpo a otro, de una herida abierta a un cuenco de comida, como pequeños barqueros de la Estigia, transportando la enfermedad con una imparcialidad democrática. A tu lado, una joven llamada Agnès tose de nuevo, pero esta vez, es diferente. Es un espasmo violento que le sacude todo el cuerpo. Se lleva las manos al pecho, y de su boca brota un líquido rosado, espumoso. Sus ojos, abiertos de par en par, te miran con una mezcla de sorpresa y terror. Una monja acude corriendo, le limpia la boca con un paño y le susurra palabras de consuelo al oído. Pero ambas sabéis que es el principio del fin. La peste neumónica no perdona. La tarde se convierte en una vigilia. Observas a Agnès, fascinado y horrorizado. Su respiración se vuelve más superficial, un jadeo rápido y entrecortado. Su piel adquiere un tono azulado, sobre todo alrededor de los labios y en las yemas de los dedos. El hermano Mateo se acerca y le administra la extremaunción, ungiendo su frente con aceite sagrado mientras recita las oraciones en latín. El olor del incienso se mezcla brevemente con el hedor de la sala, un instante de santidad en mitad del infierno. Cuando el sol empieza a descender, tiñendo los ventanales de tonos anaranjados y púrpuras, Agnès exhala un último suspiro, un pequeño soplo de aire que se pierde en el vasto silencio de la sala. Su cabeza cae de lado. La monja que estaba a su lado, le cierra los ojos con delicadeza, le cruza las manos sobre el pecho y la cubre por completo con la manta. No hay lágrimas. No hay tiempo para el duelo. Solo un cansancio infinito. El catre vacío a tu lado es un grito silencioso. Un recordatorio de tu propia fragilidad. La noche cae como un telón. Las pocas velas y candiles que se encienden apenas logran arañar la oscuridad, creando sombras enormes y danzantes que convierten a los enfermos en espectros. La cena, si se le puede llamar así, es el mismo caldo de siempre. Te lo tomas en la penumbra, escuchando los sonidos nocturnos del hospital. El frío se intensifica, un frío húmedo que se te mete en los huesos y que la fina manta de lana no puede combatir. Te acurrucas, intentando conservar el poco calor que te queda. Ahora, en la oscuridad, los miedos se magnifican. Cada tosido en la sala suena como una sentencia, cada gemido es un eco de tu propio dolor. La línea entre el sueño y el delirio se difumina,
Cierras los ojos y ves rostros, recuerdas conversaciones, revives momentos de una vida que parece pertenecer a otra persona. Te preguntas si despertarás mañana, si serás tú el cuerpo que el hermano Mateo se llevará envuelto en una manta. Y en esa incertidumbre, en esa soledad rodeado de docenas de agonizantes, buscas el sueño como un refugio. Intentas desconectar tu mente de tu cuerpo traidor, esperando que la inconsciencia te conceda, al menos, unas pocas horas de paz antes de que el ciclo vuelva a empezar. Pero incluso en la quietud de un hospital, el mundo exterior sigue girando, aunque lo haga de forma errática, como una peonza a punto de caer. La sociedad, o lo que queda de ella, no se ha detenido, simplemente ha mutado, ha desarrollado nuevas reglas, nuevos miedos y sobre todo, nuevos y extraños tabúes. Las viejas certezas, las que marcaban el ritmo de las generaciones, se han podrido junto a los cuerpos en las fosas. Ahora, te mueves en un paisaje social minado por la superstición. Ya no se trata de no derramar la sal, o de no pasar bajo una escalera, no. Ahora el tabú es mirar a un desconocido a los ojos durante demasiado tiempo, es preguntar por la familia de alguien, es estornudar en público. Cada gesto, cada palabra, está cargado de un significado nuevo y peligroso, y tú aprendes a navegar este nuevo código de silencio y sospecha, porque un error no te convierte en un maleducado, te convierte en un posible cadáver. Sales del hospital, no curado, sino simplemente no muerto, que es la única victoria posible, vuelves a la plaza del mercado, y el cambio es palpable. La gente mantiene una distancia antinatural entre sí, creando un extraño ballet de evasión, en el que nadie se roza, nadie se toca. Compras una hogaza de pan sin cruzar palabra con el panadero. Dejas las monedas en el mostrador, él las recoge con unas pinzas de hierro y las sumerge en un cuenco con vinagre antes de guardarlas. Es el nuevo protocolo de desinfección, tan útil como rezarle a una piedra. Ves a dos mujeres, antiguas comadres que habrían pasado horas compartiendo chismes, ahora intercambiando un asentimiento de cabeza desde lados opuestos de la calle. El aire entre ellas está cargado de palabras no dichas, de preguntas que no se atreven a formular. La comunidad se ha convertido en un archipiélago de almas solitarias, unidas solo por el miedo compartido. Y en medio de esta desolación la Iglesia, en un intento desesperado por reafirmar su poder, convoca una procesión. La fiesta de San Roque, el santo protector contra la peste. Es un espectáculo surrealista. Una multitud demacrada y febril se arrastra por las calles detrás de una imagen del santo, con su pierna llagada a la vista de todos. Cantan himnos con voces rotas, mientras agitan incensarios que llenan el aire con un humo espeso que se supone purificador. Es una mezcla grotesca de devoción y delirio. Ves a gente tropezar y caer, demasiado débil para seguir el ritmo, y a otros que, en un éxtasis de fervor, se golpean el pecho hasta hacerse sangre. Es una fiesta de la muerte, una celebración de la impotencia, un intento de sobornar a un Dios que parece haberse quedado sordo, o que simplemente disfruta del espectáculo. Incluso el amor intenta abrirse paso en este erial. Asistes a una boda, no hay banquetes ni bailes ni risas. La ceremonia se celebra a las puertas de la iglesia, porque el obispo ha prohibido las reuniones en espacios cerrados. La novia no viste de blanco, sino con su mejor vestido de lana oscura. El novio tiene la mirada perdida de quien ha enterrado a toda su familia la semana anterior. Se casan porque sus tierras colindan, porque ambos han quedado solos y la supervivencia es más fácil en pareja. El cura recita los votos a toda prisa, como si las propias palabras pudieran contagiarse. El beso es un roce fugaz y torpe en la mejilla. El único regalo de bodas es un saco de harina, y la promesa tácita de no morir solo. Es la unión no de dos corazones, sino de dos soledades que buscan apuntalarse mutuamente antes del derrumbe final. Los funerales, por supuesto, han desaparecido. Es el tabú definitivo. Tocar a un muerto, velarlo, acompañarlo a su última morada, todo eso es un lujo de otro tiempo. Cuando tu vecino anciano, Giraud, muere en su cama, nadie acude. Su hijo, un hombretón que antes podía levantar un barril de vino sin esfuerzo, saca el cuerpo de su padre a la calle, envuelto en una sábana, y lo deja junto a la puerta. No hay lágrimas, no hay un último adiós, solo el gesto mecánico de cerrar la puerta y echar el cerrojo. Al atardecer, la carreta de los muertos pasará y se lo llevará. La falta de ritual te vacía por dentro. No poder llorar a tus muertos, no poder honrarlos, es como si murieran dos veces. La primera vez, su cuerpo se rinde.
La segunda, su recuerdo se desvanece en la indiferencia y el miedo. Y el miedo necesita culpables. Un día, ves a un grupo de hombres rodeando a un predicador itinerante en la plaza. El hombre, con ojos de fanático y la voz de un trueno, no habla de la ira de Dios. Habla de un pozo envenenado. Habla de los judíos, de los leprosos, de cualquier grupo que sea lo suficientemente diferente como para cargar con el peso del odio. Un rumor, que corre de boca en boca más rápido que la propia enfermedad, afirma que se ha encontrado una confesión. Un tal Jacob, un judío de Saboya torturado hasta lo indecible, ha admitido un complot internacional para exterminar a la cristiandad. Es una mentira absurda, un cuento de terror para mentes aterradas, pero la gente lo cree, porque es más fácil enfrentarse a un enemigo de carne y hueso que a un castigo divino o a una catástrofe sin sentido. Esa misma noche, el barrio judío arde. Contemplas la contradicción andante que es tu ciudad. Por un lado, una obsesión casi cómica con la pureza. La gente quema hierbas aromáticas en sus casas, se lava las manos con vinagre y evita el mal aire a toda costa. Pero sales a la calle y la realidad te golpea con su hedor. Los desagües están atascados, las letrinas desbordadas. La gente sigue arrojando sus desperdicios y orinales por la ventana al grito de «agua va». Los cadáveres de los animales se pudren en los callejones junto a montañas de basura. Y en mitad de esta inmundicia, ves a un grupo de jóvenes que ha decidido celebrar la vida. Han abierto un barril de vino en mitad de la calle, y bailan una danza frenética al son de un tambor desafinado. Es una celebración histérica, un desafío a la muerte. Bailan y beben sobre un mar de porquería, invitando a la plaga a unirse a su fiesta. Desarrollas tus propias manías, tu liturgia personal de la supervivencia. Llevas siempre en el bolsillo un diente de ajo y una pequeña bolsa de tela con sal y ruda. Antes de entrar en casa golpeas 3 veces la puerta y escupes a tu izquierda. Evitas a los gatos negros, pero también a los perros, a las palomas y a cualquier animal que respire. Si oyes el nombre de un amigo que ha muerto, te tocas la frente y murmuras una oración, para que su espíritu no se te pegue. Te has convertido en un coleccionista de pequeños rituales absurdos, que te dan una frágil sensación de control. No funcionan, lo sabes en el fondo de tu alma, pero son lo único que tienes. Son el esqueleto de una fe personal construida sobre los escombros de la razón. La confianza es la primera y más trágica de las víctimas. La enfermedad ha convertido cada hogar en una fortaleza y cada vecino en un enemigo potencial. La mujer que te vende las verduras, ¿ha estado en contacto con algún enfermo? ¿El niño que juega en la calle, lleva la muerte en su aliento? La desconfianza lo envenena todo. Ves a una madre apartar a su hijo de un amigo que tiene una simple tos. Ves a un hombre cerrar la puerta en las narices de su propio hermano que viene a pedir ayuda. El tejido social, esa red invisible de favores, saludos y apoyo mutuo que sostenía el mundo, se ha deshilachado por completo. Ahora solo queda el individuo, solo y aterrorizado, mirando a los demás a través de una mirilla, preguntándose si el que llama a la puerta trae consigo la ayuda o el fin. Y así, la vida social se convierte en un teatro de máscaras. En la taberna los pocos que se atreven a ir beben en silencio, cada uno en su mesa, mirando la jarra como si contuviera las respuestas del universo. Ya no hay brindis, ni canciones, ni historias compartidas. Solo el sonido de los sorbos y el crepitar del fuego. Asistes a la misa del domingo, y la iglesia está medio vacía. La gente se arrodilla a metros de distancia unos de otros. El daos la paz se ha suprimido. El cura reparte la comunión con unas pinzas de plata. Es una comunidad de extraños que comparten el mismo techo pero no la misma esperanza. Al salir, te sientes más solo que nunca. Has cumplido con el rito, has actuado en la obra, pero al bajar el telón, te encuentras de nuevo solo en la oscuridad, con el eco de un mundo que fue y que ya nunca volverá a ser. Pero la fiebre, como todas las fiebres, al final se rompe. No con una victoria clara, sino con un agotamiento mutuo entre la plaga y la humanidad. Un día, te despiertas, y el silencio es diferente. Ya no es el silencio denso y expectante de la muerte al acecho. Es un silencio más limpio, más vacío. El silencio que queda después de que la tormenta ha arrasado el bosque, y solo quedan los árboles más fuertes, o los más afortunados. Sales a la calle y el aire, por primera vez en años, parece menos pesado. Hay menos gente, sí, muchos menos,
pero los que quedan caminan con una nueva determinación en la mirada. El mundo ha sido puesto a prueba, ha sido purgado por el fuego, y en las cenizas humeantes del viejo orden, algo nuevo, extraño e inimaginablemente diferente, empieza a brotar. La supervivencia ha sido la lección más brutal, y ahora toca hacer los deberes. Y la primera lección, aprendida a un coste incalculable, es sobre la inmundicia. Ves a los concejos de las ciudades, formados ahora por hombres nuevos que han visto morir a sus predecesores, dictar órdenes que antes habrían sonado a locura. Se prohíbe arrojar desperdicios a la calle bajo pena de multas exorbitantes. Se contratan cuadrillas para limpiar los callejones, para retirar las montañas de basura que eran parte del paisaje. En Italia, en ciudades como Venecia y Florencia, se crean los primeros magistrados de la salud, una especie de ministerios de sanidad primitivos con un poder casi absoluto. Es un cambio tectónico. La salud deja de ser un asunto privado, una cuestión de tus propios humores y pecados, para convertirse en un problema público. Si hoy tu ciudad tiene un sistema de alcantarillado y un servicio de recogida de basuras, si no tienes que vadear un río de excrementos para ir a trabajar, es porque ellos, tus ancestros fantasmales, aprendieron a la fuerza que la suciedad y la muerte son viejas compañeras de baile. La segunda lección es sobre las fronteras. En el puerto de Ragusa, o en el de Venecia, ves cómo nace una idea que cambiará el mundo. Un barco llega de Oriente, cargado de sedas y especias, pero ya nadie se fía de los tesoros que trae. No se le permite atracar. Sus marineros, sanos o enfermos, deben permanecer a bordo, anclados en la bahía, durante 40 días. 40 giorni. De ahí nacerá una palabra que resonará a lo largo de los siglos: cuarentena. Es el nacimiento de la bioseguridad. Las ciudades empiezan a cerrar sus puertas a los viajeros sospechosos, a exigir salvoconductos, los primeros pasaportes sanitarios. La libertad de movimiento, antes dada por sentada, ahora tiene un precio. Si durante una pandemia moderna has tenido que quedarte en casa, si has visto fronteras cerrarse y aeropuertos vaciarse, estás viviendo el eco directo de aquella decisión, tomada por hombres aterrorizados que solo querían asegurarse de que el monstruo, si volvía, llamaría a la puerta antes de entrar. Pero el cambio más profundo, el que hace temblar los cimientos del mundo, no está en las calles sino en los campos. Tú, que antes eras un siervo atado a la tierra de tu Señor, ahora te encuentras en una posición impensable. La mitad de la mano de obra ha desaparecido. Eres un bien escaso. Un bien valioso. Tu Señor te necesita desesperadamente para la cosecha. Y tú, por primera vez en tu vida, tienes poder de negociación. Pides un salario, no en grano sino en moneda. Pides que tus hijos nazcan libres. Pides el derecho a marcharte si encuentras una oferta mejor. La nobleza entra en pánico, intenta aprobar leyes para congelar los salarios, para forzarte a volver a tu antigua servidumbre. Pero es inútil. No se pueden poner puertas al campo, y menos cuando el campo está medio vacío. El viejo sistema feudal, que había durado 1000 años, recibe una herida mortal de la que ya nunca se recuperará. Esta nueva realidad económica crea una sociedad irreconocible. El dinero, antes acaparado por la nobleza y la alta iglesia, empieza a fluir hacia nuevas manos, las tuyas. Comerciantes, artesanos, campesinos libres, una nueva clase social emerge de entre los muertos. Con el dinero llega la ambición, la posibilidad de ascender, de comprar tierras, de educar a tus hijos. La rígida pirámide social se resquebraja. Te das cuenta de que los nobles no eran mejores que tú. Murieron igual de rápido, sus cuerpos se pudrieron con el mismo hedor. Su sangre no era más azul que la tuya. La autoridad, que antes se aceptaba como divina e inmutable, ahora se cuestiona. Se ha roto el hechizo. Si hoy vives en un mundo donde, al menos en teoría, tu valor no lo determina tu linaje, es porque la peste fue la gran niveladora. La que demostró con una brutalidad innegable que bajo la piel, todos, desde el rey hasta el mendigo, somos iguales de frágiles. La cultura también queda marcada a fuego por la experiencia. El arte se obsesiona con la muerte. Por todas partes aparecen frescos y grabados de la danza macabra. Esqueletos sonrientes que bailan con papas, emperadores, damas y campesinos, arrastrándolos a todos por igual hacia la tumba. Es un recordatorio constante, un memento mori a escala continental.
La muerte deja de ser una transición solemne para convertirse en una presencia caprichosa, grotesca y terriblemente democrática. Y en la literatura, en la filosofía, algo cambia. El foco se desplaza lentamente de la comunidad a ti, al individuo. Tu experiencia, tu sufrimiento, tu supervivencia, adquieren una nueva importancia. El trauma colectivo da a luz, paradójicamente, a una nueva conciencia del yo. Es el prólogo doloroso del humanismo renacentista, la idea de que la vida humana, aquí en la Tierra, tiene un valor intrínseco. La fe, el pilar que sostenía todo el edificio medieval, se tambalea. Has visto a los sacerdotes morir igual que los pecadores. Has rezado a santos que no te han respondido. Has visto a los flagelantes azotarse hasta la muerte sin que sirviera de nada. La pregunta flota en el aire, venenosa y liberadora. ¿Dónde estaba Dios? La Iglesia, como institución, pierde una parte de su autoridad moral y espiritual que nunca recuperará del todo. Surgen nuevas formas de piedad, más personales, más directas, sin necesidad de intermediarios. Y en las universidades, la falta de clérigos que dominen el latín obliga a enseñar en las lenguas del pueblo, en italiano, en francés, en inglés. El conocimiento empieza a liberarse de su jaula de oro. Sin saberlo, la peste ha sembrado las semillas de la reforma y de la revolución científica, al obligar a la gente a buscar respuestas más allá del dogma. Así, poco a poco, sobre los huesos de la mitad de Europa, se construye un mundo nuevo. Un mundo con sanidad pública, con un sentido del Estado-nación, con una economía salarial, y con una nueva y peligrosa idea de la libertad individual. La peste no fue el final de la historia, sino el fin de un prólogo que había durado demasiado. Fue el catalizador brutal, y no deseado que aceleró el futuro. Cada avance, cada cambio, fue una cicatriz, una lección aprendida en el lenguaje universal del dolor. Cada ley sanitaria, cada derecho laboral, cada poema que celebra la vida, es una flor que crece sobre una fosa común de la que ya nadie recuerda el nombre. Y ahora, aquí, en la seguridad de tu cama, en el silencio de tu habitación, puedes sentir el peso de ese legado. El mundo que te rodea, con sus hospitales, sus derechos, sus ciudades planificadas y su ciencia, es el resultado de su pesadilla. Ellos caminaron a través del infierno para que tú pudieras tener un mapa para evitarlo. El silencio que te envuelve ahora para dormir no es el de ellos. No es un silencio de miedo y desaparición. Es un silencio de paz, ganado a pulso por incontables generaciones. Así que cierra los ojos, respira hondo ese aire limpio sin miedo. El mundo siguió adelante. El amanecer llegó. Y ahora puedes descansar.